de litigio en casos de abuso, de género y cómo ponderar la defensa. Muy bien, bueno, arrancamos. Ahora sí, a partir de ahora va a quedar grabado en YouTube. Vamos. 1, 2, 3. 4. Nulidad por violación del derecho de defensa. Los modos de cercenar el derecho de defensa son infinitos. La mayoría de los vicios y anomalías procesales que se analizan a lo largo de este libro generan la lesión a la defensa y podrían servir de base a la articulación de una nulidad fundada en dicha lesión. Es por ello que este título me limito a enunciar ciertos criterios generales que permiten englobar determinados vicios que fundamentan la nulidad por indefensión, el estado de indefensión. Podrían calificarse los criterios de otro modo o podría incluirse en ellos aspectos ya analizados en otros puntos. Pero eso es lo menos importante. 4.1. Actuación funcional hueca y formalista, de vacía en el sentido de la defensa. Ya me imagino, esta lectura me está gustando ya. Es una pelea constante que tenemos en la defensa. La fórmula más nociva de ejercicio del poder público es aquella que transforma la actuación funcional en una sucesión de fórmulas huecas carentes de sustancia. Ese tipo de actuación suele servir de pantalla para encubrir una situación real de indefensión. Siempre digo esta frase, y me adelanto lo que va a decir el autor seguramente, cuando tenemos resoluciones o fundamentos que son fojas y fojas y fojas, salvo que es una mega causa, ¿sí? Siempre cuando yo veo que uno más o menos en la práctica va sabiendo, si bien cada hecho es independiente y distinto al otro, pero más o menos hay una forma, cada informe psicológico va a una forma, cada elevación a juicio de abuso sexual va a una forma, del robo, de cada tipo penal, tiene un cierto camino. Cuando vos ves que algo sale a lo normal y tiene 70 fojas más, 50 fojas más, 30 fojas más de lo normal, revisá bien porque están escondiendo algo. Cuando mucho cree, ahí revisalo. Dice, el encargado de investigar tiene un deber de objetividad cuando el fiscal y un deber de imparcialidad cuando el juez. Eso lo hemos dicho muchas veces, deber de objetividad para el fiscal e imparcialidad para el juez. En ambos casos, la esencia del deber es el mismo. No puede comprometerse con una hipótesis determinada, sino con el esclarecimiento de la verdad, o cuando ello no es posible, con la construcción de diferentes hipótesis en competencia. Se produce una lesión sustancial al derecho de defensa cuando la versión del imputado no es tomada verdaderamente en cuenta como presupuesto de la tarea de reconstrucción histórica. Se le permite al imputado brindar su versión o proponer versiones para explorar, pero solo como mecanismo formal que permite el avance del proceso o que, en ciertos casos, se utiliza para tomar parte de la versión defensiva como utilizarla luego en su contra. Esto es clásico y lo que tenemos que los defensores siempre estar atentos en esa vigilancia que hablamos siempre, es que a veces hacemos un descargo o una declaración del imputado que da detalles, explica, cita testigos, ofrece pruebas y después cuando ve la elevación a juicio, el fiscal tomó un párrafo donde dio a entender, interpreta esa extracción del párrafo como algo que carga la acusación, como para fortalecer la acusación. Y eso pasa más, es mucho más veces la que no pasa que la que pasa. O por ejemplo cuando vos haces una declaración, haces un descargo, también un descargo que siempre, el mismo artículo 318 en Provincia de Buenos Aires va a decir que obviamente que siempre ese descargo o esa declaración del imputado tiene que tener cierta coherencia, ¿no? Cierta autoridad o tener un hilo conductor. Si uno va a declarar solamente para desviar la investigación o confundir lo que sea, ahí puede ser que no se tenga en cuenta, pero tiene que fundamentarlo, siempre y cuando se tiene que fundamentar. Sea por tomarlo, sea por no tomarlo, el deber de objetividad del fiscal tiene que fundamentarlo. Porque muchas veces se va a encontrar con una frase que dice, los dichos del imputado o del perseguido, como la terminología que use, a decir, es un mero acto defensista, como carente de sustento o sin relación alguna. Y con esa frase se privan, tanto en el artículo 318 de la Provincia de Buenos Aires, que el deber de evacuar las citas, la Nación tiene su artículo, entonces,
Cuando vemos esa posibilidad, tenemos que plantear la nulidad. La nulidad de ese acto, no me quiero meter en eso ahora, pero la nulidad de ese acto no va a llevar a nulidad del proceso, va a llevar a nulidad del acto, porque la investigación va a volver a su estadio anterior para que siga investigando el fiscal si en caso que así lo requiera. Vamos, sigamos. El prototipo de la actuación funcional hueca y formalista son estas actuaciones o resoluciones de mérito o incluso sentencias que recopilan y reproducen los diferentes actos procesales, pruebas, posiciones de las partes, descargo del imputado, mediante una tarea mecánica de copiar y pegar, pero sin valorar los elementos que se citan ni las diferentes posiciones en pugna. Ya tuvimos una elevación a juicio en Corrientes, en la provincia de Corrientes, que también fueron, creo que, no quiero exagerar, 272 fojas. Y cuando dije, lo que acabamos de laburar, y cuando me pongo a mirar, creo que eran 20 fojas útiles. Después, todo era un copia y pega del autoprocesamiento. Después hacía un copia y pega de la declaración de imputado. Hace una recopilación que yo entiendo que para fundamentar, por última, prefiero que me pongas, remítase a los fundamentos vertidos en fojas tanto, así voy a lo puntual. Pero eso sí, la doctrina del fundamento aparente, ya la han escuchado por ese lado en la facu. O cuando usa esa dogmática, ¿no? Cuando usan tanto latín, y decís, ¿qué me estás diciendo? Hay lecturas y sentencias que se leen, que vos pasás las fojas entre cabeceas y todo, y decís, este tipo, ¿qué está queriendo decir? Por eso esta lucha siempre hace rato, a la Corte también lo dijo, de que las sentencias sean en un idioma, un lenguaje sencillo, entendible para el justiciable, ¿no? Para las partes. Que eso lo van a escuchar una vez. Yo lo escuché la primera vez en la primera conferencia que fui, dije, qué bueno, sí. Y hoy pasaron 10 años y sigo escuchando lo mismo siempre. Sí, y sigo escuchando lo mismo que la misma conferencia que fui. Entonces son cuestiones que se van repitiendo, porque como se van renovando las personas, los recibidos, los abogados, y los jóvenes, los nobles, y todo, te das cuenta después, cuando pasan 10 años, ojalá que no sea el caso de ustedes, que sí, estamos repitiendo lo mismo, una y otra vez. Nos damos cuenta que este libro ya tiene su par de años, y lo leemos, y es que lo escribieron ayer, puede ser. Sigamos. Ahí está, justo lo que decía recién. Cuando una sentencia, la Corte, exactamente, lo dijo ahora la Corte por el juez, pero, a ver, salió una noticia, salió un quórum en todos lados, digo, ¿qué noticia? ¿Qué me estás dando de noticia? ¿Cuántas veces lo dijo la Corte ya eso? Digo, más, no solamente la Corte de acá local. Si le pongo de ejemplo, hay un juzgado de familia, me encantaría un día tenerlo bien presente quién fue. Hubo una primera sentencia que salieron, fue un juzgado de familia, donde estuvo muy, muy bien, se dictó toda la normativa, toda la parte como dogmática de dónde venía el fundamento, y después hubo una parte que decía, bueno, en simples palabras lo que queremos decir para que lo pueda leer el padre, la madre, digamos, en ese fuero, los sujetos de ese fuero, y que entiendan, ¿no? Porque a veces, ¿cuántas veces hay audiencias que son un embole es más, no solamente el imputado en mi lugar, en lugar de que defienda yo, sino también para la víctima, para el denunciante, para el querellante, para el damnificado, que, por ejemplo, las audiencias en cámara vamos solamente los defensores, porque es una audiencia técnica. Pero hay audiencias que no están puestas como técnicas, pero que son de práctica técnica, valga la redundancia, que va a ir, audiencia del 338, por ejemplo, 338 en Provincia de Buenos Aires, la parte de admisibilidad de la probatoria, la parte previa al juicio, la preparación del juicio. Yo me acuerdo, una que me acuerdo, mirá, te voy a decir una cosa, ahí yo estaba por el partido damnificado, fue un juicio que tuvimos el año pasado en Morón, en el Tribunal 3 de Morón, que tuvimos una condena de 15 años de prisión, le dieron al tío de las chicas, yo en esa oportunidad representaba a las víctimas, y me acuerdo de la dos audiencia del 338, un defensor, un colega particular, conocido de los pagos, después no continuó, después renunció en la causa aparte del juicio, pero en esa audiencia yo me acuerdo que estaba representando a las víctimas, y eso no quiere, más allá de ese rol, y que hicimos un buen trabajo, que para mí fue uno de los mejores juicios que vamos a llevar acá en provincia, de ese lado, pero me acuerdo que
lo veía el imputado, al señor Arias, y lo veía perdido. Digo, este cristiano está acá sin entender qué está pasando. Y es más, en un momento le digo, yo estaba representando a las denunciantes, digo, perdón, digo, no me quiero meter, pero usted, señor, entendió lo que está pasando, digo, necesita que le expliquemos, algo. Y digo, están ahí sentados muchas veces, no todas las personas, pero muchas veces el imputado no está viendo y se entera recién cuando en la lectura del veredicto dicen los años que le van a dar de condena. Entonces está bueno esa parte, tanto el abogado defensor, en el caso de Nos Toque, o de quien representamos, de ir bajándole un lenguaje sencillo y claro de lo que está pasando en la audiencia, qué significa, ¿no? Pues uno a veces, es más, yo soy bastante atento en ese sentido, pero no obstante a ello, me pasa que a veces en la práctica o en la corrida, estar todos los días trabajando de esto y demás, que a veces me dicen, doctor, no entendí, ¿me puede explicar de nuevo? Listo, bajemos y tratar de bajar un lenguaje sencillo, pero no lenguaje sencillo porque somos facultativos y somos especiales a vos, no por eso, sino porque a veces el tecnicismo te lleva a algo que es que el derecho penal, gente, es sentido común. Lo podemos romper la cabeza leyendo manuales, los tratados de 1 al 12 de Dona, Lete de Zaffaroni, Lete de cualquiera. El derecho penal es sentido común, no hay otra cosa. Sigamos. Y si me pongo a hablar y me pierdo. Me hace un matecito ya que está. ¿Todo bien ahí? ¿Quién está? Exactamente. No. Después hablemos, hagamos un congreso y charlemos en latín, si que no sé echar latín, pero hagámoslo. Pero ahí, a ver, acusatorio adversarial. Sistema acusatorio adversarial, Nadia, ¿cómo estás? Entendamos que una de las cualidades que tiene el sistema acusatorio adversarial, a diferencia del sistema inquisitivo, que tanto mal hizo en la historia de la justicia, es que el Estado ya no es más el dueño de la problemática. En el sistema inquisitivo la víctima no importaba. El Estado se apropiaba de la víctima, vamos a sacar la verdad a toda costa, como cueste, y vamos a castigar y a condenar y a hacer lo que sea. No había participación. Hoy, uno de los principios del sistema acusatorio es la parte composicional, que la parte composicional a que me refiero es la parte de solucionar el conflicto. Entonces, si la víctima no está ofendida, y a veces hay parte que le dicen a la víctima, ¿qué ejemplo puedo poner? A ver, estoy pensando en un ejemplo que está ahí. Bueno, un ejemplo más clásico, imposible, ¿no? Digamos, hoy el rol activo que tiene el partido unificado en provincia de Buenos Aires tiene que ver con eso, ¿no? Con esta vieja tendencia, que el Estado se apropiaba, iba contra el imputado y la víctima quedaba ahí. Nadie preguntaba cómo estaba, no había una atención tampoco, no había una contención, no había nada. Después se podía un poco al extremo, hay que nivelarlo, pero hoy la víctima tiene un rol activo porque es el titular del derecho. Si yo estoy afectada, yo quiero aportar pruebas, yo quiero acompañar si decido, porque si no lo decido, porque no quiero revictimizarme, a veces también prefiero que el Estado se ocupe por una cuestión de no estar ahí presente, la decisión de la víctima tiene aparte, igual que el imputado, ¿no? Entonces, hoy, por eso mismo el juicio por jurados, que son las partes las que van a litigar. Y el juez le cuesta, ¿no? Porque el juez tiene que estar tiene que estar controlando la legalidad. Vamos a hacer una lectura que tengo 20 minutos ya pasaron, cómo pasa el tiempo. Cuando una sentencia incurre en este vicio, decimos que es arbitraria y que ello genera un agravio del derecho de defensa que habilita incluso un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior. Lo que se está diciendo con ello es que la sentencia es nula por falta de fundamentación y por sobre todo porque lesiona precisamente el derecho de defensa por no otorgarle virtualidad real como antecedente del proceso de decisión. Este vicio solo permite fundamentar un recurso por arbitrariedad de sentencia. Se trata, en realidad, de un vicio que permite nulificar cualquier acto funcional, requerimiento de elevación, procesamiento, auto de prisión preventiva, acusación. Que se traduzca en la mera preservación de las formas en desprecio de la sustancia del derecho de defensa. Bueno, esto otra cosa, esto es algo bien arraigado, que también siempre lo digo, perdón que yo repito mucho las cosas, pero siempre el público se renueva, es que el título, si llamarse que vos vayas a una provincia, o provincia de Buenos Aires, y diga, no, porque provincia tenemos de hace ya tantos años, de la ley 18711,
el sistema acusatorio adversarial. ¡Ah, qué moderno sos Buenos Aires! Una cosa es el título del código del sistema procesal que hay en la provincia, y otra cosa es la práctica. La práctica en provincia de Buenos Aires, guste o no guste, si está escuchando a alguien acá, sigue siendo inquisitiva o mixta, mejor digo, vamos a llamarla. Tiene un formato acusatorio, porque está el juego de garantía, está la defensa, está el problema unificado, está todo eso, pero muchas prácticas, matanza, distintas jurisdicciones, la práctica sigue siendo vertiginosa, el poder, yo soy el fiscal, yo soy el juez, no, digamos, ahí también está, gracias no sé si llamarlo a Dios o a quien sea, también hay fiscales que no podemos sentar a charlar, a conversar. Esta semana tuve una conversación muy importante con una fiscal que nunca había tenido una causa en Nación, más allá que no me regaló nada, ni llegamos a un acuerdo todavía, pero sentarse con una mujer fiscal, conversar, ver que la fiscal está al tanto de la causa, sabe que estamos hablando, podemos intercambiar, por más que no llegue el acuerdo, no importa, no, vamos a juicio o cualquier cosa, pero por lo menos da gusto ver que se puede conversar. También puede pasar al revés, ¿no? También puede pasar que un fiscal hable con un defensor y que el defensor no sabe ni dónde está parado, porque hay todo para todos, pero la acusación tiene la responsabilidad de acusar. Y vaya que no es poca cosa, que tiene la responsabilidad de ver si alguien va a pedir pena o no. Entonces tiene que tomarse ese recaudo con más. Ya saben cómo me pongo con eso, ¿no? En ello, es en lo primero que hay que preparar. Perdón, otra vez. En ello, es lo primero que hay que reparar, analizar cualquier acto de imputación o de mérito que se encuentre precedido de elementos que obliguen a efectuar una ponderación. Una ponderación es como un balance entre los derechos en empuja. No importa en qué etapa procesal nos encontramos, siempre que haya diferentes hipótesis en danza y pruebas para analizar, el funcionario tiene el deber de valorarlas y tomar una decisión razonada. Obviamente existe una mayor obligación de valorar y merituar a medida que avance el proceso y que se generan actos de mayor hostilidad procesal. Hace un rato, antes de llegar, una amiga del barrio de mi adolescencia, que cada tanto, bueno, no importa, hacía rato de compañía del colegio, de secundario, el secundario ese tanto nombré de mis malas andanzas, me comentaban que no me habían llamado de una causa penal, que como el abogado del imputado principal, el padre se hizo cargo de todos los chicos imputados, y mostraba digo, mira, yo no voy a opinar de la labor de un colega, le digo, si me contratan y tomo vista de causa, es otra cosa, porque no me parece ético, salvo que haya una burrada, un defensor, que tenga un estado de indefensión a la persona que está haciendo algo que está mal. Una cosa es un diferente criterio. Otra cosa es cuando algo decís, no, loco, ¿qué estás haciendo, hermano? Voy a cerrar la boca, porque yo tengo que aprender a cerrar la boca como... Bueno, en ese caso, vi esta causa que por un hurto habían rechazado una escarcelación. A ver, digo, yo no voy a opinar, a ver, porque es fácil de decir para el abogado carancho, decir, no, ¿cómo un hurto? Yo no vi la causa, no vi cuál fue el requerimiento, no vi qué fundamentó, porque puede pasar. Hoy la justicia está un poco más, hoy tiene un apoyo, más allá podemos estar en favor o en contra, el Poder Ejecutivo baja una línea. No, soy independiente. Yo lo leí en la Constitución Nacional que soy independiente. Sí, soy independiente. Cuando vos tenés un gobierno de izquierda o otra forma, o de otros pensamientos más socialistas, lo que sea, hay otro tipo de política, otro tipo de pensamiento. Ayer escuchaba al presidente de Colombia, creo que fue una nota, que mirá que yo soy garantista, y discutía con no sé si lo vieron, con un streaming, no sé, que es un pibe joven. Y lo que decía el presidente yo no podía creerlo como justificando el hecho hablando de la legítima defensa y demás. Y a ver, yo entiendo lo que dice a ver, justo yo, me ibas a decir, entiendo lo que es la oportunidad, el criterio de oportunidad con un detenido. Yo creo que una persona primaria y hasta un teniendo antecedentes se puede recuperar y puede ser una persona de bien en la sociedad. Lo digo yo, porque conozco la labor, y lo digo yo, no estuve detenido, pero sí no estuve detenido porque fui muy chico y porque era menor de edad y porque me interné a tiempo. Y entonces lo puedo dar ejemplo, pero yo no podía creer lo que decía esta gente en gobierno en país.
Bueno, todo lo que es extremista es malo, ¿no? La extrema izquierda, la extrema derecha, todo eso. Pero no vamos a meter ahí. No vamos a salir. No vamos a salir ahí, no peleemos. Obviamente existe una mayor obligación de valorar y merituar la medida que avanza el proceso y que se generan actos de mayor hostilidad procesal. Por ejemplo, y como ya hemos visto, un requerimiento fiscal de instrucción que impulsa el inicio de una causa debe circunscribirse por lo general al análisis de la hipótesis abstracta que se presenta para investigar, con el objeto de desechar los casos de eventos manifiestamente atípicos y promover la acción solo cuando el hecho que se denuncia puede constituir un delito. En ese momento, de casi nula la posibilidad de practicar un examen de las pruebas porque de lo que allí se trata es de establecer si se está o no ante una hipótesis abstracta de investigación que... Y el tema ayer, perdón, me estoy leyendo y me estoy distrayendo. El tema ayer lo trató muy bien Francisco Neto, en Roberto Rayín, que estuvo en el workshop, que justamente, me gusta siempre hablarlo de esto, de lo que son los estadios de la investigación. Volvamos a la cosa. Bueno, ahí está bueno esto. Escuchen cuando se suba, no sé si va a subir estos días. Él explica muy bien estos estadios que tiene la instrucción de superar lo que tiene que ver la denuncia con en provincia, capital sería con el autoprocesamiento, después con la elevación a juicio y demás. Esos son distintos estándares que tienen que tener la fiscalía, si tiene cargo de instrucción o el juez de instrucción, para poder pasar a las etapas siguientes, que son esos filtros que vamos a verlo más que nada en el curso. Celeste me retó que me hace volver a la lectura. Ahí vuelvo a la lectura. No sé, pará, no seas así. Ahí sigo, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, sigamos. Las cosas cambian a medida que avanza el proceso y por ello que, por ejemplo, al momento de solicitar un fiscal o ordenar un juez un allanamiento, debe existir mérito suficiente, tanto jurídico como fáctico, para menoscabar una garantía constitucional, la inviolabilidad del domicilio, artículo 18 de la Constitución Nacional. Ya en este caso se requiere una valoración sustancial de la hipótesis en pugna y solo cuando resulta razonable sospechar que puede haberse cometido un delito y que en cierto lugar existen elementos vinculados al mismo, pueden disponerse la medida. Obviamente que cuando un allanamiento sale en forma positiva, el proceso muy fácilmente va a poder avanzar, porque sea positivo, porque en teoría la instrucción encontró elementos para allanar. Obviamente, al contrario sensu, cuando vos tenés un allanamiento negativo, por ejemplo una causa de estupefacientes, que da un allanamiento negativo, o por lo menos encuentra una dosis umbral que puede ser de consumo personal, ahí el toque podemos pedir ya el sobrecimiento del acto seguido. En cambio, si en el acto del allanamiento se secuestran cuestiones que pueden dar, ahí primero conviene litigar esa parte y después recién apurarse al sobrecimiento. Eso vamos a hablar más en el curso, porque si no vamos a perder mucho tiempo en la lectura. Ahí, ayer también hablamos en el workshop, que justamente hay que tener cuidado y ser pensante cuando presentamos los sobrecimientos. Esto ya hablamos muchas veces, que a veces la emoción defensista de llevar a un acto prematuro y que después ya se nombró el juez y se nombró la Cámara, negando esa expresión, ya también te formás un sesgo en que después para que se contradiga la Cámara, en el sentido, en etapas superiores que van pasando ante el juicio, ya es como que queda más trabado, queda más tendencioso ya la acusación. Con posterioridad a los actos preliminares, requerimiento, medida... Ahí está. Con posterioridad a estos actos preliminares, allanamiento, lo que hablamos recién, se suceden los actos de imputación como el llamado de prestar declaración, la imputación que se formula de forma previa a esta, las decisiones de mérito, etc. Todos estos casos, actos de imputación, deben necesariamente estar fundados, para lo cual deben contener una contraposición razonada de las diferentes hipótesis en danza, conforme las pruebas existentes hasta el momento, derivado de ese deber de motivación que vincula con la esencia del poder público en un acto constitucional de derecho. Surge la nulidad de toda actuación que carezca de motivo racional. Ojalá, si fuese que si todos los fundamentos irracionales serían nulos, creo que se caería un 50% de causa. ¿Hace calor?
¿El mate está dando un calor? Por ello, será nulo. Está bueno porque digo que el libro está bueno, porque te hace pasar una y otra vez. Esto ya hemos leído antes, pero leído antes no, hemos tocado el tema antes, que dice, por ello será nulo el llamado a prestar declaración del imputado cuando las pruebas colectadas hasta el momento desvirtúan la hipótesis de cargo. Algunos dirán que ello no es así, que en definitiva la convocatoria a prestar declaración apareja un beneficio del convocado en cuanto le permite introducir su versión. Pero esas alegaciones pasan por alto que la citación de un ciudadano a declarar en una causa penal constituye un acto coercitivo, hostil, en el que se formula la imputación y que acarrea prejuicios objetivos al imputado, como por ejemplo la interrupción del plazo de prescripción de la acción penal. Si no hay mérito suficiente, no se puede convocar a un sujeto a prestar declaración indagatoria. Me estoy acordando de casos, esto lo vamos ahora para el curso. Vamos a dejarlo. Y la determinación del mérito suficiente requiere examinar los elementos de descargo, es decir, lo que contradicen la hipótesis acusatoria, deben ser merituados porque así lo exige la peritividad del derecho de defensa en caso de que el imputado ya se ha prestado al proceso y ha brindado una versión o efectuado consideraciones sobre la verdad, sobre la versión acusatoria, y porque en definitiva lo impone el deber de objetividad e imparcialidad según el caso. Las decisiones de mérito, autoprocesamiento de prisión preventiva o elevación a juicio, y la imputación, requerimiento de elevación a juicio, pedido de detención, acusación, deben ser motivados y deben valorar sustancialmente no solo la hipótesis de incompetencia con la acusatoria, sino los argumentos concretos ensayados por la defensa en función de la prueba de la causa. Esto lo van a ver en un 20% de causa que pase esto, por eso ahí está el control. Lore, ¿cómo estás? El control de la defensa de que esto se cumpla. Me canso, y no me canso de repetir otra vez, que somos vigiladores del debido proceso. Porque esto estamos leyendo, y solamente el autor lo va a criticar porque es muy crítico de todo esto, no suele pasar. Por lo expuesto, corresponde plantear la nulidad de las decisiones de mérito o de impugnación que omiten valorar sustancialmente la posición de defensa. Eso es un elemento que el Ministerio Público Fiscal, cuando ve que un defensor ataca este tipo de cuestiones, también le planteás, pues si hay una nulidad esta, no va a ser una nulidad absoluta que saca de la investigación, vamos a hablar de estadio anterior, ya lo condicionás al Ministerio Público Fiscal a saber que hay un control de este lado. Entonces que todo no va a pasar así, no va a pasar tan fácil lo que quieran. Entonces ya le hacen tener un mayor cuidado. Y la mayoría de las veces que me dieron la nulidad por la no evacuación de citas, siempre terminan en sobrecimiento. No voy a decir siempre, me corrijo, pero hay un gran porcentaje de que cuando te dan nulidad y el fiscal después sigue avanzando, termina en sobrecimiento. Porque ya la mala actuación, la falta de objetividad del fiscal ya lleva a una contaminación de la acusación y ya el mensaje se dio. Por lo menos en que he llegado a la nulidad del 318, siempre la mayoría han terminado en sobrecimiento. 4.2, un punto importante, me parece que es la falta de predicción del hecho imputado. Esto van a ver mucho, esto que estamos hablando ahora, van a ver. No tengo conocimiento de la causa, sí, me refiero, no sé. ¿Quién se puede ir preso? ¿Por la causa de Libra? Yo, la verdad, no voy a opinar, primero, no por ser la político, sino porque no estoy al tanto del objeto, pero me parece que no. No, la causa de Libra la conozco. No creo, pero no voy a decirlo porque no quiero. No tengo. Claro. A ver. El acto principal yo creo que tiene algo de estafa. Después que Milei sea responsable de eso, lo dudo. La única responsable con condena firme es la expresidenta. Javier, cuando llegue el momento que la justicia lo juzgue. Vamos a salir de ahí, che. Se ríe, digo. Bueno, la falta de predicción del hecho imputado lo van a ver mucho por ejemplo, en delitos contra la integridad sexual, abuso sexual, lo que va a ser, que muchas veces se justifican porque tengamos en cuenta que en esos tipos de procesos
Hay una flexibilidad en la parte legal, lo que tiene que ver con el límite legal, en la prueba. Porque muchas veces, lo que dice la Corte Americana y demás, que no se le puede exigir un hecho preciso a una víctima de abuso sexual que está amenazada o que se animó a denunciar. A veces puede pasar que la misma mecanismo mental o psicológico haga que uno lo denuncie, después pasa un tiempo y ya no recuerde una cuestión específica. Entonces, la precisión del hecho determinado, circunstanciado, que vamos a hablar en este punto, puede tener esta flexibilidad. Pero esa flexibilidad también tiene un límite de control. No, una de las defensas que hemos tenido, unas absoluciones, decía, entre el periodo del 2017, sin determinar, pero hasta mayo del 2018, habrían pasado 3 oportunidades de no parar. Digo, necesitamos, si yo me tengo que defender de un hecho, necesito saber de qué me tengo que defender. Yo no puedo defenderme de un hecho que puedo tener cabida. De coso, porque yo me fui a viaje, estuve fuera del país, justamente en un periodo que abarca parte y no de eso. Entonces, si vos me podés achicar la brecha de eso, yo me puedo defender de detalle. Entonces, yo digo, si te puedo decir, yo estuve fuera del país en el mes de mayo. Pero si me pone que el hecho fue desde abril hasta el mes de junio aproximadamente, eso hace que el derecho de defensa se vea vulnerado. Entonces, siempre tiene que ver con las circunstancias del hecho. Y eso también está bueno, esta parte de defensa, está bueno entenderlo porque cuando nos toca estar por la parte del particular damnificado, el querellante o la víctima, yo tuve 2 juicios el año pasado por el particular damnificado y siempre estuve por la defensa. Y cuando estuve del lado de la víctima, me hizo ver el panorama, fue de una gran experiencia porque me hizo ver el proceso de otro aspecto. Es como ver, como no sé complicarlo. Yo te pongo el ejemplo del 6. Si estamos del 6 y vos lo ves del lado sur, vas a ver un 9 de esa vista. Si yo lo veo de este lado, voy a ver un 6, viceversa, dije al revés, pero depende del punto donde estoy viendo. Y acá pasa lo mismo, cuando vi el proceso, siempre estando del lado de la defensa con el solo defensista, cuando estuve del lado de la víctima, también me ayudó a ver que hay una víctima realmente y lo que significa para la víctima real. Yo jamás representaría, si tengo una sola sospecha que la víctima está inventando algo, no hay chance que pueda presentar. Pero cuando veo que él toma la entrevista y estoy convencido de que es una verdad, en este caso de la chica fue una linda experiencia, acompañarse en el proceso de lo que significó la violencia también institucional, porque hemos tenido que denunciar en esa causa hasta instructores, porque iban las chicas a denunciar y en vez de encontrar una contención, había una burla, había un machismo que hacía que justamente lo que hablábamos en el debate, la perspectiva de género tiene que ver con eso, de que tenga acceso a la justicia. Después se investiga y las pruebas tienen que ser, tienen que ponderarse sobre el principio de inocencia, pero que tengan acceso a llegar y ver que las primeras entrevistas que teníamos que no podían ni mirar los ojos a la chica, porque no dejó ser un hombre, ¿no? Generar esa confianza, agarrar confianza con la justicia cuando daban por perdido todo y lo empezamos a remontar. Y estar en el debate, acompañarla, ves el hecho que se hizo justicia y lo que significa para ella ese ahogo, fue una experiencia linda, no solamente, y aparte de litigarlo también, porque conociendo el ámbito de la defensa y teniendo un defensor de la hostia del otro lado, que fue un defensor oficial al cual admiro, y que seguramente vamos a tenerlo de invitado en una IA, uno es Adrián Peccia, en una de las causas, y otro es Rolo, que son de Morón los dos. Estuvo bueno, ¿no? Porque yo sé cómo litigan ellos, pero también me llevaba a ese lado, a fortalecer, sabiendo por dónde puede venir la defensa, hace una retroguardia, un ataque mejor, ¿no? ¿Cómo aplicarlo? Bueno, vamos a avanzar. Falta precisión del hecho imputado, 4.2. La necesidad de establecer con precisión el hecho imputado es inherente al derecho de defensa en juicio, lo que hablábamos recién, artículo 18 de la Constitución Nacional. Porque no es posible defenderse adecuadamente de acusaciones difusas al debido proceso legal, porque delimita el objeto versal y previene la arbitrariedad y la propia existencia del derecho a la libertad. En tanto, permite resguardar a los ciudadanos de excursiones de pesca y de escrutinios, y claro, por esto también, cómo le gustaba hablar el tipo, ¿no? Y vigilancias permanentes e infundadas de parte de los funcionarios. Y es por ello que los códigos procesales establecen recaudos de predicción en todos los actos de imputación, autos de mérito y la propia sentencia. Esto tiene que ver, no voy a desarrollar el tema,
con lo que Binder trabaja como la garantía del hecho, ¿no? Que la garantía del hecho se basa justamente del artículo 18, tanto del hecho anterior al título de la ley, pero también a la garantía del hecho investigado, que tiene que ver con dejar de lado también toda subjetividad del sujeto, ¿no? Del partido político, la raza, color, lo que tiene. Entonces tenemos el hecho. Y para poder subsumir el hecho en qué artículo del Código Penal va a recaer si una conducta tiene que ser castigada, va a tener que estar subsumido por las pruebas. El hecho va a estar descripto y la verdad procesal va a ser solamente por lo que sea prueba. Y si no hay prueba, no hay verdad. Y si no hay verdad, hay libertad. El abogado defensor debe prestar especial atención a la descripción formulada, cuidando de que, además de hechos, se precisen conductas, y cuando el caso versa sobre la investigación de varios sujetos, que la conducta de cada uno de ellos se encuentre claramente diferenciada de la de los restantes. Esto es un error también garrafal, que bueno, fue un error también, una pelea que hay en el caso de los rugbyers de Fernando, ¿no? Porque ahí también es como que la indeterminación de las conductas empleadas cada uno también podría llegar a lo que es la riña, lo que es la lesiones en riña, que no es lo mismo que un homicidio. Entonces ahí estaba la discusión central del hecho. La misión de establecer el hecho imputado era muy común en tiempos pasados, cuando se confundía atribuir el hecho con atribuir el delito, o mejor dicho, el nombre del delito. Un error también que podemos conocer los abogados, nobles abogados y todos también, es cuando van a formular una denuncia y perdemos tiempo en formular la denuncia y leemos el artículo y dice, estafa, el ardid, entonces dice, no, porque mediante ardid, uno no tiene que ir cuando vas a formular una denuncia, ir a describir los verbos típicos del Código Penal. Eso es tarea de la acusación. Cuando uno va a hacer una denuncia, cuando tenemos un cliente a hacer una denuncia, lo que tenemos que ocupar es de justamente contextualizar todo lo que tiene que ver con el hecho. Entonces, no tengo para tanto tiempo de decir, che, uno dije ardid. Si yo no dije ardid, pero estoy describiendo las situaciones fácticas de cómo me hizo caer en el error para poder desprenderse de la parte patrimonial y agarrar una ventaja, entonces puedo decir, en vez de decir, no, porque vino el agenciero y mediante ardid, después no, vino el agenciero, me ofreció un plan económico, se revistió una imagen de confianza mediante una publicidad de engaño. Entonces vas a describir todos los elementos fácticos y descripciones y después la justicia, todos esos hechos, lo va a subsumir en qué tipo penal. No tenemos que preocuparnos tanto por qué delito es, sino por describir todos los contextos y aportar la prueba y el contexto también de si hay un hecho de vulnerabilidad, todo lo que pueda hacer a la diferencia de simetría entre las partes, para después calificarlo en qué delito va a entrar. Esto lo digo también porque yo también las primeras denuncias que hacía, como que me fijaba en el Código Penal que decía qué verbo hacía y cómo lo imputo y qué hecho voy a denunciar. Y no, después eso no es tarea. No, vale, a ver si hacemos un trabajo bien y encima describimos bien el hecho y aparte queremos encuadrarlo en qué tipo penal puede caer, no está mal eso, no es que está mal, pero no paramos el foco, esa energía en decir, entonces quiero meter lo que voy a redactar en lo que dice el código. Vamos, sigamos. Haciendo barreta celeste. La misión de establecer el hecho impute de la ley, acá está, ¿ver? Entonces, en lugar de imputarle a un sujeto el haber causado el día 00 a las 0 horas en la esquina de las calles JJ y KK la muerte de X mediante un disparo de pistola calibre 9 milímetros en momentos en que se encontraba manteniendo una acalorada conversación, se le imputa haber cometido un homicidio o el delito de homicidio. Bien, ¿se entiende ahí el ejemplo que puso? Anto, ¿cómo estás? Se les ríe. La imputación penal es nula cuando se limita a atribuir el moment juris del delito o una descripción similar a la de contiene el tipo penal, porque una descripción de una clase refiere a una pura abstracción, la abstracción que fue prevista como hipótesis delictiva por el legislador y dentro de la cual son subsumibles de una inmensa cantidad de conductas concretas que jamás podrían constituir el hecho histórico del mundo real susceptible de un atribuido a un sujeto en particular. Susceptible de ser atribuido. Haberme cerrado. Este tipo de errores ya no son tan usuales. Al menos, yo estoy de acuerdo, al menos en los episodios sencillos de describir. Sin embargo, en los hechos más complejos suele incurrirse en vicios similares que afectan el derecho de defensa o impiden establecer con precisiones el objeto procesal. Muchas veces, el último juicio que tuvimos,
2 horas y 20 de alegato. Un alegato de apertura que duró también, no me acuerdo el tiempo exacto, eso lo vamos a ver en el curso. Yo no compartí el alegato de apertura del Ministerio Público Fiscal por una cuestión de que se nombran detalles, obscenidades y palabras que no son muy buenas para las redes, y también por una cuestión de respeto a la denunciante. Ya no es víctima, a la denunciante, porque ya quedó sobreseído. Entonces, por eso no lo... Entonces, ahí vos leías la acusación, cómo la narraba con Belén dos Pará y la mujer y esto, aquello, vos leías y dices, uy, este es un monstruo, hay que estar ahí. Pero cuando vos veías el sustento probatorio que tenía de eso, claro, hubo un déficit probatorio enorme. Entonces ahí estaba. Ojo, yo hasta en la primera jornada, cuando vi la acusación, la promesa que hizo el fiscal de que iba a haber el juicio, dije, bueno, vamos a prepararnos para acá va a ser fuerte esto. Fue fuerte, igual el juicio fue bastante fuerte, pero no, más que nada fue fuerte para luchar con arbitrariedad, no por miedo a la parte probatoria. Bueno, sigamos. ¿A qué voy con eso? Que yo le exigí, digo, es más, cuando arranqué el alegato final, digo, acá el fiscal se presentó, hizo una promesa, nos entusiasmó todo con que iba a traer una expectativa de pruebas, y la realidad fue todo un inflador lo que trajo, fue todo un conjunto de palabras que el orador, el fiscal, muy buen orador. Es más, por eso mismo siempre es una cuestión que se da mucho en los juicios por jurados, es que la opinión del fiscal y la opinión de la defensa no son prueba. ¿Sí? Esto no son pruebas, porque yo puedo tener un orador, voy y convenzo al jurado que le digo, no, señor, y cuento la historia y narro una historia así, pero si yo esa historia no la tengo basada en evidencia o en lo que pasó en la jornada de debate, no es prueba lo que yo hable bonito. Tiene que estar acompañado de pruebas, más que nada en el juicio por jurado. Después, obviamente, que la elocuencia para poder comunicar va a jugar un rol importante, pero tiene que estar basado. Vamos. Cuando existen varios imputados, ya lo leímos, vamos a hablar de nuevo para así no me pierdo. Cuando existen varios imputados, suele ser difícil establecer a priori con aceptable precisión cuál es la imputación que corresponde efectuarle a cada uno de ellos. El modo que se sortea el problema es describiendo con el mayor detalle posible el suceso global para luego atribuírselo de ese modo, porque obviamente que cuando arranca una investigación todavía no están los roles definidos de la acusación para poder describir el hecho, pero ahí sí la conglobación de lo que se está investigando tiene que estar ahí. Todavía no puedo atribuir los roles, pero tengo la sospecha suficiente de que Roldán ha participado en esto porque el día tanto estuvo en tal lugar y tiene conexión y las llamadas el mismo día del hecho. Entonces, pensemos que todavía en la parte investigativa no estamos condenando. Entonces yo necesito superar la duda razonable. Yo necesito en ese momento conseguir los elementos de sospecha para poder continuar con la investigación. Sigamos. Una imputación así formulada no necesariamente es nula, pero para responder esa pregunta es preciso atender a la complejidad del hecho, a la relevancia que tiene la distinción entre intervenir en un tramo de suceso o otro tramo diferente, y si con la descripción se establece o no, concretamente, la acción u omisión específica atribuida a cada imputado. Ejemplo, se mata a una persona. Para ello, 3 sujetos ingresan a la casa por la noche y le propinan un disparo en la cabeza. Luego, conforme lo planeado previamente, otros sujetos retiran el cadáver del lugar y lo arrojan al río. Se prueba que otro sujeto diferente entregó a los ejecutores la llave del domicilio y los dispositivos para desconectar las alarmas. Se prueba además que otro sujeto diferente suministró el arma homicida. En ese caso, se tiene por probado porque 7 personas participaron, ejerciendo diversos roles, en el homicidio de otra. Algunos han sido cautores y otros partícipes, y dentro de estos puede discutirse quiénes son cómplices primarios, quiénes son secundarios, y podemos identificar además a un auxiliar subsecuente. Interesante. Esto también se da el ejemplo. Distinto es un acto acá cuando es multicausal, o también puede pasar que si un hecho, yo meto un golpe certero, homicida a una persona, después hay un partícipe que viene después de la situación y lo golpea, ya estaba muerto, entonces no va a ser coautor de eso, puede ser partícipe, o por ejemplo el hecho de aquella persona que se la contrata para descuartizar un cadáver, por ejemplo. Entonces hay que ver también, en circunstancias, sí, estuvo
para ver si es coautor o si tiene una participación de qué grado. Hay que ver si fue posterior al hecho, si fue en el momento mismo donde fue el homicida y el otro esperó el momento de la muerte para poder hacer la tarea siguiente. Entonces tiene que ver con el hecho concreto y definido lo que se va a evaluar para también atribuir los roles que puedan tener las personas. Es un hecho muy interesante, muy real de esto que está en el próximo juicio ahora en Lomas. Aún cuando se afirmara que todos ellos son coautores o cómplices primarios, por ende que se afronta idéntica amenaza de pena, la atribución de una u otra conducta en suceso es determinante para defenderse. No es lo mismo atribuirle a un sujeto haber disparado a la cabeza de la víctima que haber entregado las llaves y el dispositivo para desconectar las alarmas, que haberle proporcionado el arma. De ser esta última la imputación, el imputado podría sostener, por ejemplo, que no sabía que ese soporte sería utilizado para matar a alguien, exactamente. O los auxiliares subsecuentes podrían sostener que recién ofrecieron su colaboración luego del hecho, por lo que no serían cómplices sino meros encubridores. Interesante esto, ¿eh? En el ejemplo citado, si la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción pudieron identificar a todos los intervinientes, pero sin poder establecer siquiera mínimamente qué papel cumplió cada uno, una imputación genérica, esto es, una descripción del hecho que no distinga qué hizo cada uno, afectaría seriamente la posibilidad de defensa. En los delitos económicos, cuando existen varios imputados, perdón que yo a veces leo, mientras leo puedo ir relacionando con causas vigentes en el estudio y digo, esto tengo que usarlo para acá. En los delitos económicos, cuando existen varios imputados, ¿no? Ejemplo, se sospecha el delito de administración de infiel cometido por el presidente de una gran sociedad anónima mediante la firma de un contrato con un tercero con la intervención de 2 miembros del directorio de dicha sociedad y de algunos gerentes y empleados. Este lo tengo que marcar, che. Ahora, justamente hoy dejé un script, una presentación, me fijaron, hicimos un recurso, les cuento brevemente el hecho porque tiene que ver con esto que está acá. Me viene a ver un cliente, una persona que hizo una denuncia penal con un abogado comercialista civilista que le lleva a la parte societaria y estableció una denuncia por administración infiel, por estafa, a los socios que hicieron toda una tramoya, hicieron un acto simulado legal para poder desplazar al socio y vaciar una empresa. Vaciamiento de empresa. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hicieron la denuncia penal, con el abogado que no del fuero, que es muy bueno lo que hace, pero justamente en el hecho penal, cayó en un error, no sé si se llama error, cayó en describir situaciones que vos leías la denuncia, y más que una denuncia penal, parecía una demanda comercial, una demanda societaria, una demanda civil, lo que quiera llamarle. Obviamente que desestimaron la denuncia en primera instancia, ahí me vienen a ver a mí, y yo intervengo, cuando leo la denuncia, digo, mirá, está difícil esto, porque a simple vista leo la denuncia, no te voy a decir que tiene razón el juez, porque de última podría el juez, por una cuestión de la ley de víctima y tratar de evacuar si hay una víctima real, haber ampliado pedir una aclaración, pero bueno, el juez no lo va a hacer, va a archivarlo y listo. Se archiva y apelamos el archivo, lo fundamentamos, ampliamos un poco los hechos, lo enderecé un poco bastante, y logramos imputar a los socios, ¿no? Ahora de la empresa. Y a partir de ahora, bueno, se apeló y ya pasó a cámara, por la parte de los imputados, y pasó a cámara. Dejamos un escrito, y como ya la denuncia inicial que yo tuve que enderezar, ya está bastante contaminada, porque la verdad que era muy otro fuero, no estaba marcado, no estaba indescrito lo que tenía que ver con el tipo penal que se investigaba. Y ahora pasó a cámara. Y entonces dije, la cámara pidió que sea por memorial, fijó una audiencia para el mes que viene. Yo dije un escrito que quiero que se haga en forma oral la audiencia, porque no quiero que se resuelva por escrito, porque por escrito va a ser engorroso leer lo que es. Pero entonces prefiero la oralidad para poder decirle, esto que está escrito acá, no lo hago muy largo ahora porque se va a aburrir, tiene que ver con este tipo penal, con este hecho, y el error típico y la conducta está acá. Vamos a ir con el ejemplo. No obstante, si bien se supone que ciertos empleados pudieron haber intervenido en razón del cargo que ostentaban, o
porque ciertos testigos los indicaban como partícipes de algunas negociaciones puntuales previstas al contrato, no es a priori, pasaico, que hizo concretamente cada uno de ellos, a excepción del presidente que firmó el contrato y del directorio que lo avaló. Pero incluso respecto a esto se tiene, a priori, una total incerteza sobre el conocimiento que tenían de la ilegitimidad del contrato. Bien, ¿dónde nos queda? ¿Estamos ahí? Ah, qué punto largo que es este. Hola, hijo, ¿todo bien? ¿Cómo te fue? Para ti en el vivo, te hablo. Este punto es largo. Vamos a leer hasta el punto gaje del oficio. Vamos a leer hasta un párrafo que es bastante largo. Vamos a leer un caso solo, a ver. Si nos tocara defender a algún empleado de menor rango o a un gerente, es muy probable que nos encontráramos con una imputación difusa, que no pueda precisar qué conducta concreta se sospecha de nuestro cliente. ¿Negoció el contrato? ¿Negoció el retorno? ¿Cobró el retorno? ¿Se limitó a instrumentarlo a sabienda de su ilegalidad? Es evidente que las diferentes imputaciones, los diferentes cargos, habilitan defensas sustancialmente distintas y por ello que la falta de precisión del hecho puede ocasionar una nulidad derivada de la indefensión y entonces cuando corresponde plantear el vicio al momento de la declaración si nos conviene o diseñar estrategias dirigidas a precisar la imputación de modo tal de dejar afuera el objeto procesal otras hipótesis que no pueden ser introducidas en una oportunidad ulterior del proceso. Los delitos culposos y los delitos omisivos son ejemplos paradigmáticos de este tipo de problemas, no tanto por la dificultad intrínseca a sus especiales características, sino por la extendida ignorancia existente sobre la configuración dogmática de ambos tipos de delitos, y lo que deriva necesariamente en una suficiente construcción de hipótesis de cargo. Qué bien que me viene esta lectura, perdón si no se entiende mucho, pero viene esta lectura para el caso este. Termino este punto y me voy que tengo que hacer cumplir el rol de padre, che. Me pico comida. Delivery. A ver. Vamos a hacer una flechita. Es preciso tener en cuenta un punto esencial. En ambas categorías típicas, delitos culposos o omisivos, lo esencial a los fines de formular una imputación es establecer la conducta debida. Esto es buenísimo. Esto tiene que ver con la imputación objetiva, se lo han visto en la facultad, Roxin, todo Jacobs, toda esa parte de qué se espera del hombre prudente, ¿no? ¿Qué se espera del hombre prudente? ¿Qué se espera del presidente o del directivo prudente? Como para poder llevar a esa represión. ¿Para qué me perdí? ¿Para qué? Deja de hablar, Gabriel. Ahí está, sí. Y es en derredor de esa conducta de vida que debe construirse la imputación, lo que requiere establecer cuál es la norma que establece la conducta estándar, ordenada o requerida, cuál es la conducta efectivamente realizada. Claro, está la relación entre dicha conducta y el resultado reprobable. Esto es buenísimo. Ese modo de construir la imputación, que es el único admisible conforme a la dogmática de las estructuras típicas en cuestión, es poco común en los tribunales y ello genera una manifiesta lesión del derecho de defensa en juicio que a su vez habilita la procedencia de sólidos planteos de nulidad. No obstante ello, la importancia de advertir estas deficiencias no se vincula necesariamente con la chance efectiva de obtener una declaración de nulidad, sino con la posibilidad de introducir argumentos que posibiliten efectuar con solidez planteos condicionales que permitan generar una acotación de la imputación que contribuya por un lado, a ejercer una defensa más efectiva y por el otro, impedir una investigación más amplia y peligrosa. Perdón, voy a ir un toque afuera. De aire, perdón, de prolijidad. Ahí está, qué lindo está acá. Ya voy, Llegamos a este punto y cortamos. Voy a prender la luz. Vamos, acá estamos. Saben que los jueves es mi día religioso, que hoy falté porque, obvio, hay video, hay todo. Eso lo vamos a ver en el curso que vamos a dictar.
Yo mostré en Instagram y TikTok, hay bastantes videos, pero más que nada de algunas testimoniales y de alegatos de clausura. En el taller vamos a ver algunas partes del fiscal, algunas cuestiones. No, que yo ni no puedo subir, fue un arreglo que hice, no voy a subir todo el juicio entero. En las redes, por lo menos. Sí lo vamos a ver en las reuniones, y lo que vamos a ver en el curso lo vamos a ver seguramente. Por una cuestión de que, por respeto a la denunciante. Ya no es víctima, es denunciante, pero es mujer, fue una denuncia muy delicada, son hechos muy, muy íntimos, han declarado también testigos que he llevado a la expareja, parejas actuales, en todo como que también hay cuestiones que prefiero mantenerlo en la privacidad. Obviamente me sumaría mucho marketing, me sumaría muchos seguidores también, pero no, la idea no es esa, es cuidar a la parte y predicar con el ejemplo. Obstante que se anoten en el curso, vamos a ver algunas cuestiones que no se vieron. Sigamos. Existen numerosos ejemplos jurisprudenciales de nulidad derivada de la falta de precisión del hecho imputado, ya sea en el acto de indagatoria como en el requerimiento de elevación a juicio, en la sentencia. Es importante citar algunos para comprender cuáles son las situaciones que habilitan la realización del planteo de nulidad. Respecto a la problemática de omisiones culposas, esperen, estoy pasando cosas por alto, ¿qué haces? Yo a veces marco y después me tengo que acordar que marqué. Es como tomás apunte en la facultad, ¿viste? Que tomás apunte y después decís, ¿qué quise poner acá? A veces pasa eso. Marco y después. Bueno, primero vamos a leer uno de los fallos. No vamos a leer todos porque se va a hacer bastante largo. Respecto a la problemática de las omisiones culposas, es interesante referir un fallo de la Corte Suprema del 9 de agosto del 2001, caratulado Navarro, Rolando Luis y otros sobre homicidio culposo. Usted me interesa por un caso que tenemos con... Sí, está todo subido, pasa que está subido en Instagram y acá en TikTok. En la fecha son los 3 sábados, el sábado 2 de mayo no, los 3 sábados siguientes, que creo que es 9, 16, 20 y pico. Son 3 sábados que va a ser de 9:30 a 11:30. Está todo ahí, así que después si lo quieren me escriben, lo que sea. Ya se levantaron unos cuantos el primer día, así que bueno, espero que siga así. Sigamos. No es con relación a la descripción fáctica, por tanto, donde reside el vicio que invalida la sentencia, sino antes bien en otro aspecto sobre el cual recurrentes se han igualmente agraviado. En efecto, advierto que el acuo, yo aclaro unas cosas, el acuo siempre es el juez inferior, el aquem es el superior, el acuo es cuando uno dice el acuo es porque se está refiriendo al juez de la instancia anterior. El acuo responsabilizó por igual a todos los médicos por lo que consideró una violación del deber de cuidado, sin discriminar si el diagnóstico y el deber de cuidado y si la indicación del tratamiento de la paciente, cuyo acierto también ha sido objeto de debate, constituía efectivamente una de las tareas que incumbía a cada uno de ellos la función del cargo que desempeñaba y el momento en que la paciente fue reinternada. Y aún más, ni siquiera ha establecido, luego de centrar su reproche en la negligencia de impericia, al no haber adoptado las precauciones que le concernían como profesionales en el arte de curar, que otros ciudadanos atenientes al caso habrían debido adoptar los médicos condenados. En este sentido, vuestra excelentísima ha expresado que incurre en arbitrariedad la sentencia que omite establecer en qué consistían las obligaciones jurídicas del médico respecto al paciente, sea que las hubiera asumido voluntariamente o bien que le fueran impuestas reglamentariamente. Obviamente que hay profesiones que son reglamentadas, que por ejemplo yo estoy en un juicio una denunciante que es escribana, yo estoy por la parte de la defensa, y en ese hecho también la escribanía tiene un montón de tareas por la buena fe de poder llevar tareas con suma diligencia. Y a veces cuando un escribano descuida el lugar de trabajo, descuida la fe pública que tiene que tener los actos, mal puede provocar esa propia torpeza después a hechos que fueron denunciados. Bueno, vamos a decir, este es un tema re interesante. Cuando hice el posgrado en la UBA, el tema que tocó a mí fue, cuando haces toda la cursada, todas las materias, todo, te dan un caso, el final te dan un hecho que es un parrafito así, pero que de ahí se desata un montón de... A mí me tocó justamente un hecho, lo cuento resumidamente, que era una
una señora, no, vamos a seguir leyendo, porque quiero terminar, mi hijo va a agarrar hambre y me va a llamar, voy a quedar por la mitad. Vamos. Estas falencias, que basta por sí sola para descalificar el fallo, adquiere aún mayor significación cuando se advierte que a lo largo del proceso los imputados habían introducido a ese respecto argumentos de descargo conducentes para la absolución del caso, que la Cámara de Apelaciones omitió considerar en su fallo. Justamente esto, tenemos un delito de estafa en Nación, que justamente, le resumo, mi asistida, mi defendida, devuelve el dinero, fue una compra que estaba de estafa, como que engañó para poder cobrar una plata. Cuando quiere devolver el dinero, lo manda de otro país, lo manda por Western Union de otra nación, no de Argentina. Lo hablamos, lo expusimos. ¿Qué me sale? A veces no leen la causa. Hoy me llega la notificación de delegación, estamos haciendo la posición de delegación a juicio ahora, que dice que no hay que la imputada relató que mandó la plata por Western Union y cuando se ofició a Western Union Argentina para ver si está la clienta con la tracción de tal fecha, Western Union responde que no. Y digo, pero obvio que va a responder que no. Si te estoy diciendo que no fue en Argentina, estoy diciendo que fue así, te mandé el comprobante que no fue enviado de acá. Bueno, no sé, el olor a comida que vino al lado. Bueno, y luego, en otro pasaje del dictamen se sostiene: ninguno de estos descargos, sin embargo, fue tratado que la quo, pese a su indudable relevancia para la solución de la causa. Creo, además, que la adecuada ponderación de los extremos señalados resultaba más exigible en el caso, si se repara, en que la Cámara modificó la decisión primera instancia que, en gran medida, reconocía en ello su fundamento. Por último, no puedo dejar de destacar que en las etapas anteriores también intervinieron otros profesionales cuya actividad no ha sido objeto de investigación, especialmente la de aquellos que habrían controlado las complicaciones que acusara la menor el día previo a la segunda internación, cuya posible relevancia para el desenlace fatal no puede desconocerse, tal como implícitamente se puede desprender de la mención que, al respecto, realizó el acuo a través del voto del vocal preopinante. Como puede apreciarse al fallo, es útil no solo en cuanto establece el modo en que se debe construir la imputación por omisión culposa, sino por la importancia que asigna la omisión de tomar en cuenta el descargo del imputado. En otro caso similar, en que se atribuía un homicidio culposo en el marco de la construcción un vehículo automotor. Sala 7 de la Cámara de Crimen consideró. Vamos a leer este y cortar, che, no cortaba macho. 8 y 10, sí. Bueno, ahí está la sala 7. No, vamos a leerlo, porque aparte me interesa porque... Vamos a leerlo. No. Sin la indicación específica de la violación. Ah, esto es importante. Esto es importantísimo. ¿Por qué se me puso oscura la pantalla? Estoy ahí, ¿no? La pantalla, ahí está. El deber de cuidado. Cuando en las lesiones culposas por accidente de tránsito tiene que haber una infracción al deber de cuidado, ¿sí? Puede estar agravante o no, según el semáforo en rojo, según lo que diga el código. Pero vos tenés que demostrar eso. ¿Una infracción al deber de cuidado? La pregunta básica, uno hay que quedarse. Entonces, sin la indicación específica de la violación del deber de cuidado, de objetivo de cuidado, una cosa tengamos que tener en cuenta, todavía me adelanto de la lectura, es la responsabilidad civil que puede resultar de un accidente de tránsito, y otra cosa es la responsabilidad penal. Si bien son bastante influenciables, porque si yo tengo una condena penal, en la condena penal va a ser un efecto invidente de probandi para pedirlo a la Causa Civil y que la prueba sea mucho más fácil, ¿no? Si vos tenés una condena penal, una investigación ya avanzada en la parte penal, te va a ser muy importante para acompañarla como prueba en la parte civil, pero no es al revés. Que haya un cuidado, un daño civil, no quiere decir que haya un delito penal. Sigamos. Sin la indicación específica de la violación al deber de cuidado y la incidencia directa de esta en el resultado, no puede hablarse de hecho culposo o imprudente, y tampoco, claro está, de la posible comisión de un delito. En consecuencia, más allá de verificarse una afectación al principio de congruencia, lo esencial resulta ser la inadecuada descripción de los hechos a indagatoria, lo que amerita, per sí, su declaración de nulidad. Voto de los jueces Peró,
Argerich, causa, no importa. Este tipo de abordaje y del lenguaje que debe utilizarse para formular planteos de nulidad que sirvan además para preparar la vía del futuro recurso ante la Cámara de Casación o ante la Corte Suprema de Justicia. Es lo que hablamos también ayer, una cuestión, vamos a verlo, es que a veces hay actos defensistas que no tienen que ver con un resultado inmediato o que te lo puedan rechazar en la instancia de instrucción, pero sabes que ese planteo va a marcar también una tendencia para la etapa posterior, sea un debate o una protesta para después llevarlo a la parte casatoria y eso. Bueno, vamos a ir. ¿Cuánto me queda, che? Vamos a ir hasta el caso La Padula, si podemos ir hasta ahí, porque si no... Ay, no, le están haciendo un asado al lado, le están haciendo un olorcito. Ah, sí, adivine, están poniendo el fuego al lado. Ese es el tipo de abordaje de lenguaje que debe utilizar, ya lo leímos, acá está. En la causa 57.475, incidente de apelación del autoprocesamiento sin prisión preventiva dictado respecto de Osvaldo Perry, en la causa 21.081, caratulada XUR SRL sobre contrabando, en la sala A de la Cámara Penal Económico, en resolución del 12 de marzo de 2008, se resolvió lo siguiente: que la ley procesal establece que la orden de procesamiento no puede dictarse sin haber recibido declaración indagatoria del imputado. Obvio. Que ese recaudo implica que el imputado debe ser escuchado luego de que el juez le haya informado detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye. Que, en el caso, no consta que el imputado se le haya hecho conocer algún hecho concreto. Las indicaciones consignadas en el acta Fojas 2012 y 2014 resultan manifiestamente insuficientes en ese sentido. De estas indicaciones no se deduce cuál es el hecho delictivo imputado. Ingresar mercadería extranjera y reembarcarla no en sí mismo ilícito. Que esa omisión lleva a concluir que al imputado no se le ha recibido una verdadera declaración indagatoria, por lo que la orden de procesamiento se encuentra viciada de nulidad. Bueno, ahí le contaría. Sigamos. El caso citado es un ejemplo de cómo la imputación de un evento genérico, ingresar mercadería extranjera y reembarcarla, que no contiene las particularidades que lo tornan reprochable. Bueno, por ejemplo, tengo una defensa que acusan de delitos gravísimos, entre ellos financiamiento del terrorismo de Estado, lavado de activos, financiamiento del terrorismo de Estado, lavado de activos, está faltando una figura. Asociación ilícita agravada. Que de última, si hay una cosa que le digo de última, si de la descripción que estás haciendo no encuentro ningún vínculo probatorio con el delito. Si de última considerás que hay una falta tributaria, una cuestión que pueda ser, pero que no constituye una deuda activa, pero sino otra cuestión normativa, debe ir por la última ratio. Es un caso muy complejo, es uno de los casos más complejos que tenemos actualmente, que lo voy a guardar porque hay mucho interés de golpe, vamos a guardarlo para el momento oportuno. Así que sigamos leyendo, Gabriel. Vamos a ver este punto, mirá. En un caso por presunto abuso sexual, el tribunal, en lo criminal número 1 de Necochea, en el expediente 240, caratulado AM Marcelino sobre abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, resuelto el 21 de agosto del 2002, abordó un punto esencial de esta problemática que tiene que ver con la confusión entre hecho imputado y nombre del delito. Excelente, me gusta, de esto que hablamos recién. En dicha causa se resolvió que la acusación colisiona abiertamente con la exigencia establecida por el artículo 335 del ritual y con el derecho de defensa en juicio, toda vez que se limita a transcribir el verbo típico, abusar sexualmente en forma reiterada y continua, omitiendo escribir cuáles son los actos que lo configuran. Por eso muchas veces también para la acusación de difícil probar estos actos y no recaer en revictimizar a la persona. Porque ahí vos, para determinar el hecho, tenés que preguntarle, bueno, abusó sexualmente, ¿qué pasó? Contame qué hecho pasó. Entonces tenés que buscarlo también por la pericia, tratarlo que se haga por otros puntos también para no exponer a la persona, que sea una pericia lógica, plausible, que pueda ser refutada, que sea científica, no lo que pasa muchas veces. En dicha causa se resolvió que la acusación colisiona abiertamente con la exigencia establecida por el artículo 335 del Código Ritual y el derecho de defensa en juicio toda vez que se limita a transcribir el verbo típico, omitiendo los actos de esa ley, boludo.
En materia de delitos de acción privada se ha hecho... Acción privada son delitos a mí no son lo que más me gustan. Esto lo voy a pasar, perdón, gente, lo voy a pasar este. Esto en materia contravencional, eso la verdad que no es algo que me... Bueno, hemos llegado hasta acá. Después viene el caso La Padula Carlos sobre procesamiento. Pero me parece que ya... Capaz que más tarde, porque voy a terminar, hoy tengo que hacer un trabajo, no me queda nada, che. Me queda 1, 2, 3 hojas. Son hojas largas, con mucho contenido que me lleva tiempo. Así que lo voy a hacer ahora, gente. Gracias por acompañarme. Voy a cortar, después voy a editar esto y ya tengo que subir la última lectura, el número 10, y esta es el número 11. La voy a subir acá en el YouTube y tienen todo de corrido ahí, cada lectura. No prometo nada, capaz que después de cenar y todo, si León se duerme temprano y todo, capaz que termino este capítulo por lo menos hoy. Bueno, nos vemos luego. Gracias a los que se quedaron. Adiós.